En este segundo video de dinámica vamos a ver la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción, y vamos a hacer un desarrollo de las fuerzas de fricción. Bueno, las fuerzas, como dijimos, son interacciones entre dos objetos. Cuando uno empuja sobre un objeto, el objeto a su vez empuja sobre uno. Los experimentos indican que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que se ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en sentido. Es decir, tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Este importante principio se conoce como la tercera ley de Newton. Si dos objetos interactúan, la fuerza F1 2 que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y dirección y opuesta en sentido a la fuerza F21 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Por ejemplo, en la figura tenemos que le damos un puntapié a el balón representado por el objeto B. Nosotros, o el jugador de fútbol, estaría representado por el objeto A. Entonces, sobre la pelota se va a ejercer una fuerza que vamos a anotar A sobre B, es decir, del jugador sobre el balón. Pero también aparece una fuerza que se nota por B sobre A, que es la que ejerce el balón sobre la persona que está dando el puntapié. Y lo que se prueba experimentalmente es que estas fuerzas tienen la misma dirección, sentidos opuestos a igual magnitud. Es decir, que se cumple en general que la fuerza F12 es igual y opuesta a la F21. A veces se dice que la fuerza que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2 se llama fuerza de acción y la fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1 se llama fuerza de reacción. En todos los casos, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes y deben ser del mismo tipo, gravitacional, eléctrica, del mismo tipo de contacto o del mismo tipo de contacto. Como veíamos anteriormente, había una fuerza que actuaba sobre la pelota y otra fuerza que actuaba sobre el jugador que daba el puntapié. La fuerza que actúa sobre un proyectil en caída libre es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el proyectil. Es decir, esa fuerza gravitatoria la podríamos notar como fuerza de la Tierra sobre el proyectil. Y la magnitud de esta fuerza es igual, como habíamos visto, a mg. La reacción a esta fuerza es la fuerza gravitacional que ejerce el proyectil sobre la Tierra y que la notaríamos como FPT, es decir, el proyectil sobre la Tierra. Y es igual y contraria a la fuerza que ejerce la Tierra sobre el proyectil. La fuerza FPT debe acelerar a la Tierra hacia el proyectil, tal como la fuerza de acción FTP debe acelerar al proyectil hacia la Tierra. Sin embargo, puesto que la Tierra tiene una masa enorme comparada con el proyectil, su aceleración debido a esta fuerza de reacción es despreciablemente pequeña y no origina ningún efecto macroscópico. Algunas veces la llamamos par de acción y reacción. Esto no implica una relación de causa-efecto. Podemos considerar a cualquiera de ellas como la fuerza acción y a la otra como reacción. A menudo decimos simplemente que las fuerzas son iguales y opuestas para indicar que tienen igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Bueno, vamos a ver una situación
que comúnmente cometemos el error de pensar que cuando tengo un objeto apoyado sobre una superficie, el par acción y reacción está constituido por el peso del objeto y la reacción que ejerce la superficie sobre el objeto. Esto es equivocado porque los dos están actuando sobre el mismo objeto y son de diferente naturaleza. Vamos a visualizarlo un poquito más con esta situación. Supongamos que nosotros tenemos en esta, como se muestra en esta figura A, una mesa que a su vez está apoyada sobre la tierra y tenemos una manzana apoyada sobre la mesa. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las fuerzas que actúan sobre la manzana? Las fuerzas que actúan sobre la manzana son dos. El peso de la manzana, es decir, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la manzana, este Ft sobre manzana sería, digamos, el peso, y la fuerza que ejerce la mesa sobre la manzana. Esta sería la reacción normal que ejerce la mesa sobre la manzana. Pero el par de acción y reacción para la interacción entre la manzana y la Tierra es el peso, digamos, de la manzana, y por otro lado, una fuerza igual y opuesta que ejerce la manzana sobre la Tierra de una magnitud igual al peso, pero que están actuando sobre cuerpos distintos. El peso actúa sobre la manzana y esta fuerza de reacción al peso actúa sobre la Tierra, no sobre la mesa. En cambio, el par de acción y reacción debido al contacto de la manzana sobre la mesa son estas dos fuerzas que actúan sobre una sobre la manzana y otra sobre la mesa. O sea, hay una fuerza, lo que habitualmente llamamos reacción normal, que sería la fuerza N, la fuerza que ejerce la mesa sobre la manzana. Y la reacción a esa fuerza sería una fuerza igual y opuesta justamente igual a esa N. Por ejemplo, si nosotros eliminamos la mesa, tenemos de que eliminamos estas fuerzas, este par de acción y reacción correspondientes al contacto con la mesa, es decir, la fuerza N, y digamos, simplemente queda la fuerza que está actuando sobre la manzana debido a la Tierra, que es el peso, y a su vez esta reacción, pero que no actúa sobre la manzana, sino que actúa sobre la Tierra. Entonces, cuidado, la fuerza normal N no siempre es igual al peso. Esto lo habíamos visto en la situación en la que tenemos, por ejemplo, un cuerpo apoyado sobre una superficie inclinada. Si hay fuerzas aplicadas con componentes verticales o hay una aceleración vertical, tampoco se va a cumplir de que n sea igual a mg. Siempre va a haber que aplicar la segunda ley de Newton para encontrar qué relación exacta existe entre n y, o sea, la reacción normal y el peso. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de las leyes de Newton que hemos visto. La primera ley de Newton la podríamos formular de la siguiente forma. Si sobre un objeto no interactúa otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en que el objeto tiene aceleración cero. Este marco de referencia sería lo que definiríamos como marco de referencia inercial. Una versión alternativa a esta primera ley de Newton o ley de inercia sería la siguiente. En ausencia de fuerzas externas, y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto es
en un movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton la podríamos enunciar de la siguiente forma. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto de masa constante es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Expresada en forma matemática, en forma simbólica, tendría que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que va a experimentar dicho cuerpo. Tener presente de que esta ecuación tiene las siguientes restricciones. Tiene que estar, digamos, referida a un marco de referencia inercial y tiene que tener la condición de que la masa del cuerpo no varía. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, la formularíamos de la siguiente forma. Si dos objetos interactúan, la fuerza F12 que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual en magnitud y dirección y opuesta en sentido a la fuerza F21 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Desde el punto de vista simbólico, podríamos escribir la ecuación de que el vector F12 es igual al menos F21. Bueno, hecha esta recapitulación, vamos a analizar con un poquito más de profundidad el tema de la fuerza de fricción. Bueno, cuando nosotros tenemos un cuerpo que tiene un determinado peso y está apoyado sobre una determinada superficie, existe una determinada rugosidad tanto en la superficie del cuerpo que está en contacto con el piso como con el piso. Esta rugosidad va a implicar de que haya una determinada resistencia al avance. Entonces, cuando nosotros le damos al bloque un empujón o un tirón representado por esta fuerza, aparece, digamos, una fuerza de contacto en este, digamos, sentido que tiene dos componentes. La componente vertical, que es lo que denominamos la fuerza normal, y una componente tangencial, es decir, paralela al piso, que denominamos fuerza F, fuerza de fricción. Como decía, digamos, si nosotros hacemos un zoom, digamos, en el contacto que tiene el bloque con la superficie, veríamos que existe una cierta rugosidad, digamos, las superficies no son perfectamente lisas, sino que son ásperas y tienden algo así como a engancharse. Si no existiese fricción entre los neumáticos y el asfalto, un automóvil no podría avanzar ni girar. El arrastre del aire reduce el rendimiento de combustible en los automóviles, pero al mismo tiempo es el que hace funcionar el paracaídas. Sin fricción, los clavos no quedarían fijos, se desclavarían. Las lamparitas eléctricas se destornillarían sin ningún tipo de esfuerzo. Y en el hockey sería, por ejemplo, imposible de practicar, es más, no podríamos ni siquiera caminar. Continuando con nuestro estudio de la fricción, vamos a distinguir dos tipos de fricción, la fricción cinética y la fricción estática. Cuando un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie, la superficie ejerce una sola fuerza, que era la que veíamos hoy en la lámina anterior, sobre el cuerpo, que va a tener dos componentes perpendiculares entre sí. Una fuerza que es paralela a la superficie, que es la fuerza de fricción, y una fuerza perpendicular que habíamos visto era la fuerza normal. Es decir, la componente vectorial perpendicular es la fuerza normal
que la representamos con N, y la componente vectorial paralela a superficie es la fuerza de fricción F. Si la superficie no tiene fricción, entonces será cero la fuerza de fricción, pero habría todavía actuando la fuerza normal. Sin embargo, estrictamente, por más que lo usemos, digamos, en muchos ejercicios, las superficies sin fricción es una idealización inalcanzable. O sea, por más pequeña, siempre existe una determinada fricción. Lo que sucede es de que la fricción puede ser tan pequeña que podemos despreciar las fuerzas que se oponen al movimiento. En el sentido de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento relativo de las dos superficies, es decir, al deslizamiento que van a experimentar las superficies. La fricción que actúa sobre un cuerpo cuando se está deslizando sobre una superficie es lo que se denomina la fricción cinética y se representa con, o lo vamos a representar con el símbolo F sub K. Su magnitud se determina en forma experimental y una muy buena aproximación es de que esta fuerza F sub K es proporcional a la fuerza normal N. Y el coeficiente de proporcionalidad es este coeficiente mu sub K, que es lo que se denomina el coeficiente de fricción cinético. Fíjense en que no depende del tamaño de la superficie, solamente depende la fuerza de fricción del efecto de este coeficiente de fricción cinética, que va a depender de la naturaleza de los materiales y del grado de rugosidad que tienen las superficies en contacto y del valor de la normal N. La fuerza de fricción también actúa a pesar de que no haya movimiento relativo. Es decir, cuando yo tengo apoyado un cuerpo sobre una superficie rugosa, va a existir una fuerza de fricción que va a tender a oponerse a el movimiento. Esa fuerza de fricción es la fuerza de fricción estática, que la vamos a representar como F sub S. Los experimentos revelan que su valor máximo, o sea, la fuerza de fricción estática máxima, es aproximadamente proporcional a N. Y el coeficiente de proporcionalidad para ese valor máximo es el coeficiente de fricción estático, mu sub S. Entonces, estrictamente, la fuerza de fricción estática siempre es menor o igual a el coeficiente de fricción estático mu sub S por el valor N. El valor máximo posible que puede realizar la fuerza de fricción estática es la condición de igualdad, es decir, el mu sub S multiplicado por N. El coeficiente de fricción cinética suele ser menor que el coeficiente de fricción estático para un par de superficies dadas. Acá, en esta tablita, se representan el coeficiente de fricción estático mu sub S y el coeficiente de fricción mu sub K para diferentes pares de materiales. Por ejemplo, lo que sería, digamos, aluminio sobre acero tendría un coeficiente de fricción estático de 0,61 y un coeficiente de fricción cinética de 0,47. Vamos a ver cómo es el comportamiento de la fuerza de fricción, digamos, en función de la fuerza que tiende a mover a un objeto que está apoyado en una superficie. Y esto se representa en esta serie de figuras. En la situación en la que el objeto está simplemente apoyado sobre la superficie rugosa, es decir, digamos, tenemos una caja apoyada sobre el piso, las únicas fuerzas que están actuando son el peso de la caja y la fuerza N, que es, digamos, la
la fuerza normal que ejerce, digamos, el piso sobre el objeto. ¿Sí? Y eso estaría representado en este punto. En esta gráfica estoy representando cómo varía la fuerza F, la fuerza de fricción, a medida que aumento la tensión T. La tensión T sería una fuerza en la que estoy tratando de moverlo en el sentido horizontal, es decir, a lo largo de la superficie. La primera figura estaría representada por este punto O en el origen. A medida que, digamos, yo hago fuerza, o sea, hago una fuerza T pequeña, estoy en esta zona, lo que sucede es de que la fuerza estática realiza una fuerza en sentido contrario que todavía no alcanza su valor máximo posible, de forma tal que impide que se mueva en el sentido horizontal, en el sentido de T. Estamos en la condición de que la fuerza de fricción Fs es menor que mu sub S por N. Y en este caso, T y la fuerza de fricción estática son iguales. Pero si sigo aumentando T, va a llegar un momento en que este valor de T va a igualar al valor máximo de la fuerza de fricción, que era mu sub S por N. Pasado ese punto, puedo empezar a mover a el objeto con una tensión T incluso menor. Por eso se explica este, digamos, saltito, en virtud de que la fuerza de fricción cinética es menor que la estática, porque este coeficiente mu sub K es menor que el coeficiente mu sub S estático. Bueno, vamos a ver, antes de pasar en un siguiente video a ver algunos ejemplos, algunos tips para tener en cuenta. El primero, la tercera ley de Newton. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes. Nunca pueden actuar sobre un mismo objeto. 2. En el diagrama del cuerpo libre es la etapa más importante para la resolución de un problema en el que vamos a utilizar las leyes de Newton e implica dibujar un bosquejo adecuado del diagrama en el que sustituimos todas las interacciones del entorno por fuerza y recordar lo que decíamos al final del video anterior, la condición 1. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes. Entonces, sobre un diagrama del cuerpo libre de un cuerpo no pueden aparecer las fuerzas de acción y reacción que habla la tercera ley de Newton. El signo igual se usa en situaciones limitadas para esta condición de cuánto vale la fuerza de fricción estática. El signo de igual se usa en el caso en que las superficies están a punto de liberarse y comenzar a deslizarse. Esa es la condición en la que la fuerza estática alcanza su valor máximo. Es, digamos, un error común, y tengan cuidado de no cometerlo, es considerar en cualquier situación que la fuerza estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicada por N en cualquier, digamos, situación. 4. Las ecuaciones de fricción no son ecuaciones vectoriales. Obviamente, ya que la fuerza de fricción y N tienen direcciones contrarias y, digamos, están multiplicadas por un escalar. El sentido de la fuerza de fricción es tal que siempre es opuesta a su movimiento o al movimiento inminente en relación con la superficie. Y otro error común es decir que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Decíamos de que, por ejemplo, sin fricción no podríamos caminar o directamente un automóvil no podría avanzar. Bueno, vamos a dejar por acá en este video y en el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Vamos a ver 2 ejemplitos de aplicación.